Te amo, Jesús. Te amo. Sean todos muy bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra. Les habla David Balbuena, así que muy contento de estar con ustedes, de que nos permitan entrar a sus hogares. Contentos porque es una semana tan agitada también, en donde uno tiene que buscar el consejo de Dios, en el que uno tiene que buscar la sabiduría de Dios, y ese es el tema pertinente que vamos a tratar el día de hoy. Cuando las cosas no vienen bien en lo económico, pero también cuando las cosas son dudosas, son difíciles, momentos difíciles por afrontar, es bueno buscar todo el consejo de Dios, es bueno ser iluminados por la palabra de Dios, y es bueno tener una cosmovisión cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Tener los lentes de Dios, tener los lentes de la Biblia, tener los lentes del cristianismo para afrontar y ver cada una de estas situaciones que nos pasan. Así que, hablando de la sabiduría de Dios, vamos a ser muy enriquecidos en este día. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, agradecidos al Señor por estar nuevamente con ustedes, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Y nos falta alguien. ¿Qué pasó? Pensé que iba a empezar Gera. ¿Dónde está Gera? Gera, bueno, mucho trabajo tuvo, así que le mandamos un gran abrazo. Nos hace falta. Sí, Gera, te extrañamos. Este grupo se conforma con estos 3 integrantes que nos vamos conociendo, que vamos aprendiendo, vamos creciendo y disfrutando de esto tan precioso que nos regala el Señor, de compartir la palabra, todo el consejo de Dios. Y yo justamente te decía, Albert, recién, que cuando uno toma nuevas responsabilidades laborales, responsabilidades de estudio, me pasa que estas nuevas responsabilidades me dan mucho temor al porvenir. ¿Seré idóneo para la tarea? ¿Podré cumplir con estos desafíos? Y pasa un poco eso por mi mente, por mis experiencias. Por eso es un momento muy, muy necesario en lo personal para buscar la sabiduría de Dios. Y justamente también este tema que vamos a tratar de la sabiduría de Dios, qué bueno en este momento tan difícil por el cual está atravesando la Argentina. Parece que estuviéramos retrocediendo, digo yo, en el túnel del tiempo, como que fuéramos al año 2001 o a 1989, que creo que vos casi no te acordás de nada. No había nacido. Momentos de crisis para el país, pero que uno mirando para atrás fue duro, pero cuánto nos acercó al Señor. David, yo tengo recuerdos de esas crisis, feos recuerdos, porque la pasamos muy mal económicamente, pero el recuerdo que tengo es cómo doblábamos nuestras rodillas para orar a Dios, cómo se acercaba gente que nunca se había acercado a la iglesia pidiendo oración porque estaba sin trabajo, porque no tenía cómo alimentar a sus hijos. Y uno mirando para atrás tiene que decir, el Señor usó estas crisis para acercarnos a Él, porque se ve que nosotros nos habíamos olvidado de Él un poco. Definitivamente hay mucha sensibilidad en los corazones, y esto nos ayuda a que sea nuestro cable a tierra también, ¿no? Y pensar en las cosas que realmente tienen valor trascendental, valor eterno. Y cuando miramos todas estas cosas pasajeras también, palidecen cuando vemos la Biblia, cuando vemos a Cristo, cuando entendemos los propósitos de Dios, cuando vemos la mano de Dios. La famosa oración modelo del Señor Jesucristo nos invita a no hacer oraciones llamativas delante de las personas, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Así que justamente vamos a estar hablando de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios, Alberto? Uno, antes de ver cualquier libro o el diccionario, todo, yo trataba de definir la sabiduría de Dios. Y digo, ¿qué puedo yo ver, estudiar o saber de la sabiduría de Dios? Si Dios es el creador de todas las cosas. Antes que nosotros descubriéramos el átomo, antes de que descubriéramos el ADN, Dios ya lo sabía todo porque Él lo formó, lo hizo todo. ¿Cómo poder hablar de la sabiduría de Dios? Pero hay definiciones, una que tenemos de nuestro hermano Gruden, hermano en Cristo, dice: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas.
un poco difícil. Vamos a tratar a través del programa de ir descifrando, de viendo todo esto, de ir viéndolo, pero ¿cuántos versículos nos hablan acerca de la sabiduría de Dios? Y vamos a también ir viendo ejemplos como para poder explicar un poquitito lo que es la sabiduría de Dios y cómo Dios da a conocer su sabiduría a través de 2 o 3 o 4 ejemplos que vamos a poder estar viendo. Y justamente para que las personas también se sintonicen con esta emisora, con este programa de Iluminados por su Palabra, hoy particularmente nos pueden escribir al 11 24 86 34 43, que es mi celular particularmente, 11 24 86 34 43, y también participar. Vamos a estar viendo particularmente entonces algunos ejemplos bíblicos de personas que han transitado por estos momentos adversos, estos momentos difíciles, y sin Dios todo se hubiese derrumbado en sus vidas. Y no vamos a hablar de Job, pero pienso en Job en este momento. Vamos a hablar más de la vida de José y de la vida de Pablo, pero Job también es un ejemplo claro en la Biblia, porque si no hubiese confiado en que Dios tenía propósitos y Dios lo amaba, iba a trabajar en su corazón y en su vida se hubiese derrumbado. Ya que me diste pie, justo tenía un versículo de Job, así que ya que lo nombraste, dice en Job capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y también dice que cuando Job vio el derrumbe en su familia, sus campos quemados, cuando sus familiares murieron y también tuvo una enfermedad, él no atribuyó a Dios ningún despropósito. Así que la sabiduría de Dios significa que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Eso nos libra de pensar de que la sabiduría de Dios significa que Dios conoce todas las cosas. Eso es omnisciencia, eso es verdad. Sino más bien nos ayuda a pensar que Dios utiliza sus mejores medios para alcanzar sus mejores metas en la vida de los cristianos. Así es, y déjame darte otro versículo de Job, ya que lo estás nombrando a este hombre, este varón de Dios que sufrió tanto sufrimiento. Creo que nosotros no podríamos soportar realmente. Un ejemplo, un gran hombre de Dios. Y Job decía en el capítulo 9, versículo 4, y fíjate qué versículo: Él, hablando de Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Fíjate cuánta gente que dice, Dios no existe, o aún más, se burlan de Dios. ¿Y a quién le fue bien de esas personas? A nadie, es una pregunta retórica justamente. Y la sabiduría de Dios se evidencia en la creación. Dios se revela en la palabra de Dios, pero Dios se revela también y muestra su sabiduría en la creación. Dice, por ejemplo, el salmista, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Cualquier individuo al ver la inmensa creación, al ver esos mares tan profundos, esos océanos inacabables, a ver esas montañas inmensas, al ver el bello paisaje, el correr, los campos, ¿no? Aquellos lugares tan floridos en nuestra zona pampeana como Argentina, puede ver eso y observar y decir, bueno, aquí hay un gran hacedor, un gran arquitecto que es Dios, y Dios revela su sabiduría, su inmensidad, su grandeza a través de la creación. También me llevas en mi mente a Romanos, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 18 para poder hilar bien. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Tal cual como vos lo decís, la creación que es tan maravillosa. Vos hablabas de nuestras praderas y podríamos decir las montañas, tanto del sur como del norte, los lagos y también las nevadas, y hablábamos antes de los copos de nieve mirados al microscopio. Cada copo es distinto, no hay copo que se repita, es increíble. Parecen como los ADN de las personas, son todos distintos, y viéndolos ante un microscopio vemos la belleza y tantas cosas que Dios creó perfectas. Y basta con ir al espacio, bueno, la creación infinita de nuestro Dios. Es maravilloso cómo Dios se revela a través de toda su creación. Y por eso dice la Biblia que vio Dios todo lo que había hecho, y esto era bueno en gran manera, ¿no? Uh-huh. De modo tal que uno cuando hace ciertas actividades, ciertas responsabilidades, por ejemplo un pintor, termina de hacer este oficio y se detiene a ver lo que ha realizado. Un arquitecto también, luego de hacer una casa, alguien que se dedica a hacer ediciones de video, hace un video, y cuando uno termina de hacer una actividad, generalmente se detiene y se dedica un tiempo a observar lo que hizo. Yo imagino ese cuadro, más o menos. Dios creando las cosas en 6 días. Efectivamente fueron 6 días, entre paréntesis. Moisés lo aclara en los mandamientos. Dice que hay un día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios creó todo en 6 días y finalmente reposó. Así que yo imagino ese cuadro de Dios creando, reposando el 7º día y observando su creación y gozándose en ello, ¿no? Porque cuando uno hace, insisto, una actividad, una tarea, se detiene a mirar y observar y se deleita, se pone contento por esa realización, ese completar. Y bueno, así mismo fue la creación. Vio Dios todo lo que había hecho y dice la Biblia que era bueno en gran manera. Uno podría pensar, bueno, Dios proyectó todo. No sabemos si fue así, pero uno trata de imaginar. Dios proyectó todo, después lo realizó y por ahí se sentó y miró, no, la verdad que esto no me salió bien, ¿no? Lo voy a mejorar. Cuando creó el ser humano, está medio feíto le voy a cambiar, le voy a poner más pelo, lo voy a hacer. Y cuando hizo a la mujer, dice, la verdad, no, la borro y la hago de vuelta. No, Dios lo creó perfecto todo. Y justamente vos hablabas del ser humano. Y otra de las áreas en donde Dios muestra su sabiduría es la salvación, ¿no es así, Alberto? También, pero te quería decir, es como que la creación de Adán es su creación suprema que nos muestra su sabiduría. Si yo tuviera que decir, bueno, elegí algo de la creación que muestre la sabiduría de Dios. Entonces tengo montañas, lagos, luna, sol, estrellas y todo. Y yo personalmente digo, Adán y Eva. Perfecto, me muestran la sabiduría de Dios. David, estamos en el año 2018, ya casi entrando al 2019, siglo XXI. Todavía los científicos, los médicos siguen descubriendo cosas increíbles del cuerpo humano, lo que es la creación de Dios. Y justamente lo hizo perfecto, lo hizo bien, le dio una compañera también, como vemos allí en Génesis capítulo 2. Así que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, pero como me gustaría seguir avanzando, también vemos la sabiduría en la redención, en la salvación, en la obra de Dios en favor de las personas. Esto revela sabiduría de Dios. Y es justamente el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que algunos la rechazan y la consideran como una locura. No lo pueden entender que Jesucristo, siendo Dios, se haya hecho hombre para salvar a las personas en una cruz, un instrumento, como decíamos el programa anterior, un instrumento de ejecución del Imperio Romano. Pero esto es lo que consideran algunos, esta es la interpretación de algunos. No obstante, la Biblia nos dice que otra interpretación y otra mirada de otras personas que han creído en él es que la cruz revela
la sabiduría de Dios, el plan de Dios para salvar a las personas. Tal cual, y siempre me das pie, David, para poder dar los versículos. Lo que vos estás nombrando, que ya lo nombraste sin decir la cita, pero ese versículo que siempre tenemos que estar nombrándolo y leyéndolo porque es tan importante para no creernos que nosotros podemos encontrar a Dios por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, por la religión a la cual nosotros nos hemos adherido o en la cual creamos o a la cual asistamos, sino dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cómo puedo conocer la sabiduría de Dios? Lo lógico sería a través de la sabiduría nuestra, que es un poco como Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio sabiduría. Pero no, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como vos decías, la locura de la predicación. Y una vez las personas de este mundo que buscan la sabiduría, buscan ser sabios, pero hay tantas contradicciones en ese entramado. Conocer personas que por momentos defienden a los animales, se choquean cuando ven la muerte de un animal o un perro tirado en la calle, lo cual no es nada grato, obviamente, pero, o por otra parte, esas personas no defienden la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas contradicciones ver a un perro tirado en la calle y desear adoptarlo, pero ver una persona tirada en la calle con necesidad, en búsqueda de trabajo, con necesidad de que lo ayuden, pero caminar por al lado y no ser sensible a esas necesidades, ¿no? Así que cuántas contradicciones que vemos en este mundo. Y justamente Dios se ha propuesto desbaratar la sabiduría de las personas que rechazan el Evangelio, porque ha elegido, Dios dice la Biblia también, a lo más vil, a lo menospreciado, a lo débil, a lo necio de este mundo. A esos Dios ha querido elegir, y aún a lo que no es, a fin de deshacer lo que es. Y esto me lleva a pensar en la vida de los discípulos, de los apóstoles de Cristo. ¿Te acordás, Albert, que ellos eran, como lo hemos mencionado ya, humildes pescadores? Si lo traspolamos a este tiempo actual, podemos decir que ellos eran personas del campo, simplemente, que ellos eran personas sin educación, eran galileos, eso era justamente el concepto. Bueno, estos son pescadores, no tienen educación. Y Jesucristo, para realizar la empresa más importante que haya existido, que es la empresa del reino de los cielos, en donde se ha predicado el Evangelio, que ha llegado a todos los continentes, se ha traducido Biblias a todos los idiomas, hay personas de todos los países que han creído en el Evangelio. Para realizar Jesucristo esta empresa, eligió a pescadores, eligió a recaudadores de impuestos, eligió a sicarios, como Simón, habíamos visto. Así que fueron hombres comunes y corrientes que Dios ha decidido elegir para realizar esta empresa de salvación a las personas. Esto revela nuevamente sabiduría. Tal cual. Y al salvarlos, al transformarlos a través de su Santo Espíritu, esos pescadores, esas personas, podríamos decir, brutas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, tanto Mateo como recaudador de impuestos, ese puesto tan feo, ¿cómo podía Dios utilizar a alguien así? Sin embargo, vemos a través de la palabra cómo el Espíritu Santo transforma, cómo Dios transforma a estas personas y va acrecentando su reino aquí en la tierra. Y después la formación de la iglesia. Y la iglesia también es para mostrar la sabiduría de Dios. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es increíble, David, cómo Dios muestra su sabiduría
el mundo puede decir cuando esté ante Dios, no, yo no sabía que vos existías, porque a mí me contaron, yo escuché, pero vos nunca te me revelaste. Y Dios va a decir, sí, ¿cómo que no? Yo me revelé a través de la creación. Pero ustedes, como continúa diciendo ahí en Romanos capítulo 1, se cauterizaron la conciencia y dijeron, no queremos saber nada de Dios. Nosotros queremos manejar nuestra vida. Entonces tomaron un tronco, tomaron un animal y dijeron, este es mi Dios. Y así a través de la historia vemos cómo el ser humano se va formando dioses con minúscula. Entonces, ustedes no quisieron verme en la creación, pero yo tuve algo magnífico, lo cual redimí, lo cual salvé, lo cual transformé. Son esas personas que un día recibieron al Señor Jesucristo, el medio que yo di para que aquel ser humano que está perdido pueda obtener salvación, perdón de los pecados, redención, como dice la palabra de Dios, creyendo y recibiendo el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre para la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Y Él, Dios nos dice, yo te revelé mi sabiduría a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando uno recorre las calles, especialmente los barrios, ¿no? Los barrios populares, hay mucho de estampitas, hay mucho de murales religiosos, hay mucho de estatuas, hay mucho del Gauchito Gil y tantos otros, ¿no es así? Ahora, esto nos muestra que Dios ha dejado un germen en el corazón del ser humano, y ese germen es de ellos. Cualquier persona puede en su conciencia decir, bueno, hay un ser superior, hay un ser creador. ¿Quién es? Y hay preguntas que un ser humano se puede hacer, ¿no? Y cuando recorremos estos lugares vemos que la gente tiene cierto sentimiento religioso, cierto eco religioso, ¿no? Así que esto debe servir y canalizar a las personas a llevarnos a que Dios existe y tenemos que encontrarles. Dios es el portador de la sabiduría, Dios es sabio, así que si queremos ser personas sabias, tenemos que acercarnos a Dios justamente. Y vemos la sabiduría de Dios tanto en la creación, en la salvación, como en el obrar de Dios, en las circunstancias, en la historia, en las experiencias, en lo que llamamos providencia, podríamos decir. La Biblia dice, por ejemplo, que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me llama la atención que dice, no dice en realidad que todas las cosas son buenas en sí mismas, no, sino que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, tienen ese propósito. Es muy importante lo que vos estás diciendo, porque este versículo en Romanos capítulo 8, versículo 28, es muy utilizado en el ambiente cristiano para decir que todas las cosas van a ser para nuestro bien. Entonces todo nos va a ir bárbaro, todo nos va a ir bomba. Vos conocés a Jesucristo y va a cambiar tu vida, vas a ver qué bien te va a ir. Tu vida va a ser próspera, vas a tener mucho dinero, vas a tener inversiones en el exterior, dólares. ¿Querés tener dólares, David? Sí. Bueno, todo eso que es un engaño, eso no es verdad. Dios no dice nada de eso, por eso me gusta mucho que vos lo estás aclarando ahora. Cuando Jesucristo estaba caminando por las calles y, bueno, Juan capítulo 9, algunos le preguntaron, viendo a una persona que era ciega de nacimiento, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Es como que la gente en ese momento tenía esta mentalidad que me estás diciendo. Esta mentalidad de que, bueno, todo nos tiene que ir bien, tenemos que prosperar, todo tiene que salir excelente. Y las personas de ese momento, en esa cultura, pensaban que si había alguien con cierta enfermedad, definitivamente era porque había hecho algo mal. Creían en el evangelio, la prosperidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Jesucristo le dice, no es que haya pecado este y sus padres, la causa esencial de su enfermedad, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Su enfermedad, su ceguedad de nacimiento tenía un propósito. Y eso pasa en la vida de los que somos de Dios, o aún de las personas que no creen en el Señor, ¿no? Dios nos cachetea, por decirlo de alguna manera, con circunstancias, con eventos, y nos está llamando, nos está buscando. Se me acercaba hace unos días, hace 2 días particularmente, un muchacho en la universidad
y me dijo, ¿fuiste a estudiar la Biblia? No, sí, quiero buscar una iglesia, quiero acercarme a Dios. Había circunstancias en su vida que lo habían turbado, y él estaba interpretando esas circunstancias como que Dios lo estaba llamando a acercarse a una iglesia, así que era mi oportunidad para invitarlo, para guiarlo a un lugar en donde pueda aprender la Biblia. Se está cumpliendo lo que vos decías de este versículo. Y me gustaría que ampliaras un poquitito más, David. ¿Qué significa? Todas las cosas les ayudan a bien. Decíamos entonces que no todas las cosas son buenas, para empezar, porque una enfermedad, una pérdida de trabajo, una situación económica agobiante, una circunstancia, un accidente, una circunstancia adversa como esa, a veces no lo interpretamos bajo la lupa de la sabiduría de Dios y nos preguntamos y le decimos, ¿por qué, Señor, pasa esto? Pero Dios, a los que ha llamado, todas las cosas les ayudan para bien, porque estas circunstancias tienen el propósito de trabajar en el corazón, de con un cincel ir sacando Dios aquellas cosas que no se conforman al carácter de Cristo, para que el cristiano sea conformado justamente a la imagen de Jesucristo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos, como dice aquel versículo. Así que a veces vemos circunstancias y he escuchado de un caso en el que una familia pastoral tuvo un accidente y no entendieron el propósito de Dios. Pero al llegar al hospital y al recuperarse, esta familia pastoral, la mujer, pudo compartir el Evangelio a una persona que estaba allí también tendida en la cama. De modo tal que ver que Dios está obrando a través de las circunstancias para la extensión del Evangelio y cambiar nuestro carácter es ver la mano de Dios y la sabiduría de Dios. Quizá de otra manera, esta mujer que estaba allí en el hospital no hubiese conocido el Evangelio, pero Dios utilizó esta circunstancia adversa, este accidente, para que esta familia pastoral llegue al hospital y pueda predicar el Evangelio. Me haces pensar en el apóstol Pablo, que después lo vamos a poder analizar un poquitito, si nos da el tiempo, David. Me gustaría que podamos ver el ejemplo de Pablo para mostrar la sabiduría de Dios. Pero Pablo, al ver la sabiduría de Dios, manifiesta en su creación. Al ver la sabiduría de Dios, manifiesta en esas personas que fueron salvas, por no decir de él mismo, que era un desastre, pero cuántas personas él vio transformadas. Y tal vez podemos imaginar cómo nos pasa hoy día, David, cuando viene alguien y nos dice, yo no sé qué le hicieron a este vecino mío, que era un desastre, pero era alcohólico, maltrataba a su familia, empezó a ir a una iglesia y ahora no sé qué le pasó, pero o le lavaron la cabeza o algo, pero es un ciudadano intachable. La verdad, hubo una transformación en él. Entonces Pablo, ante eso, clama y dejó escrito ahí, y quisiera leerlo en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la manera de sorprendernos, porque Dios es sabio. ¿Por qué Dios es sabio o cómo Dios es sabio? Porque Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Los invito a escuchar un tema musical, luego volveremos con los saludos también, la gente que nos va escribiendo. Gracias a todos aquellos que nos dan apoyo, ya tenemos acá varios saludos, y también, como siempre decimos, gracias a aquellos hermanos que están orando por nosotros. Después, si tenemos un tiempito, lo vamos a estar nombrando. Exactamente, y cuando volvemos, me gustó, Albert, esa introducción que nos diste acerca de la vida de Pablo para poder hablar de los personajes bíblicos. Vamos a un tema musical y ya volvemos.
muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Mis cadenas rompió, su fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Somos libres. Escuchamos de Twist Música, La muerte venciste, un precioso tema musical también. Y nos escriben, por otra parte, como siempre, Olga Costa, hermoso programa, besos y bendiciones. Muchas gracias, Olga, siempre nos sacamos de Córdoba, Córdoba hermosa. Que dentro de poco estará por aquí en Buenos Aires visitándonos, así que la podemos conocer personalmente, a nuestra fiel oyente. También nos escribe Isabel Ortiz y Nancy, por otra parte nos mandan saludos. Isabel, te tengo que decir, no sé si lo dije en otro programa, fue maestra mía de Jardín de Infantes, Mirá. la década del 60. No recordaba ese momento. Desde el 90 en adelante tengo un poquito de memoria. Así que un beso grande para Isabel. Y nos escribe también Carlos Balbuena, dice, nos manda un versículo, Proverbios 2, del 1 al 6, Hijo mío, si recibieres mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti,
Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces es un resultado de esto, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Dios es el portador de la sabiduría, así que si queremos encontrar la sabiduría, tenemos que buscar a Dios. Precioso versículo, gracias Carlos, gracias muy grande. También nos manda saludos Aníbal Laguzzi, bendiciones hermanos, que el Señor los bendiga. Juan Manuel Vázquez también, que varias veces nos acompaña en este programa. Los amamos hermanos, gracias por estar ahí. Mucha gente está escuchando, Dios los use. Decíamos entonces en este programa que Dios es infinitamente sabio porque siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Y lo vemos un poco en la vida de Pablo, el apóstol, porque en medio de una situación o una circunstancia adversa, nada menos, la cárcel. En la cárcel es un lugar preciso y adecuado para quejarse. La cárcel, mayormente cuando uno se encuentra injustamente ahí. Escuchamos de vez en cuando casos que salen en los medios de personas que están en la cárcel por error, por confusión, así que esas personas luego se hizo justicia en sus casos. En definitiva, así estaba Pablo en la cárcel. En la cárcel, en esa circunstancia adversa, con grilletes en sus manos las 24 horas, en soledad y escasez. Qué momento tan oportuno para quejarse, pero no vemos queja en Pablo. Nada que ver, muy por el contrario, tenemos tantos versículos que nos hablan, como por ejemplo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que también a veces lo usamos mal, David, sí, para decir, bueno, todo lo puedo, me tiro de un quinto piso y voy a salir volando. Pero Pablo lo decía, he vivido en escasez, he vivido en abundancia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él tenía una mirada que iba más allá de lo que estaba viviendo en ese momento, que es a lo que vos apuntabas, David. Él con su mirada miraba el plan integral de Dios para su vida y a través de su vida y para la iglesia. Bueno, qué bueno correrse un poco de esas circunstancias y mirar lo que Dios está haciendo a través de esas circunstancias. Y allí Pablo pudo interpretar que la cárcel era el mejor medio de Dios para alcanzar mejores resultados. Bueno, ¿cuáles eran esos resultados? Pablo estuvo varias veces en la cárcel, uno de ellos llegando al corazón del carcelero de Filipo justamente, en donde cantaba Pablo, cantaba himnos en medio de la cárcel, y luego de un terremoto sus grilletes fueron abiertos y ese hombre estuvo a punto de suicidarse. Era el temor a la circunstancia. Pablo lo frenó y le dijo que no, y le predicó el evangelio. Luego alcanzó su hogar para Cristo, y la cárcel de ese modo fue la situación que Dios quería que él atraviese para alcanzar mejores resultados, que era justamente salvar personas. Y en 2 Timoteo capítulo 2 también, versículo 9 y 10, un poco nos narra esto, declara así: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea que la cárcel era el instrumento de Dios para que él predique el evangelio. O sea, ese era el instrumento donde él estaba encerrado, pero también era un lugar o el instrumento de Dios para motivar a otras personas a que predicar el evangelio. Si él, que estaba dentro de esa cárcel, predicaba, ¿cuánto más nos tendríamos que motivar los que estamos en libertad en estos momentos? Y justamente él, viendo que Dios estaba obrando a través de esas circunstancias que eran adversas, para él muy adversas, narra y expresa lo que vos decís.
en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y el antónimo del ánimo es la preocupación. Cuando nos preocupamos es porque tenemos una mala interpretación de los hechos. Interpretamos mal los hechos porque tenemos una distorsión de quién es Dios, y distorsionamos el obrar y el operar de Dios porque no conocemos a Dios. Es todo un círculo vicioso en el que Pablo no cayó justamente, sino que él pudo interpretar los hechos adecuadamente. Él estaba en ese lugar, él estaba en la cárcel, primeramente para predicar el Evangelio, pero en segundo lugar para que las personas sean animadas a predicar el Evangelio. Si él entonces, que estaba en ese lugar, predicaba, cuánto más los que estaban afuera en libertad. Y pensando en circunstancias, ¿no?, de que las personas están viviendo. Puede ser una circunstancia económica, puede ser un accidente, puede ser una circunstancia adversa, una enfermedad, cualquiera sea el nombre y apellido de esa circunstancia. Dios es infinitamente sabio, porque elige las mejores metas para alcanzar los mejores propósitos. Y nosotros tenemos que tener una mente permeada por este entendimiento de que Dios es sabio. Debemos descansar en Dios en estas circunstancias, y que esto nos ayude a eliminar, extinguir estas preocupaciones y confiar en Dios, en que Él está obrando a través de estos momentos. Este fin de semana estaba hablando con un hermano y me estaba contando las circunstancias adversas por las cuales estaba pasando, y mientras me contaba, compartiéndome este problema para que yo pudiera estar orando por él, decía, pero Dios está en control. Volví a contarme otras cosas, pero Dios está en control. Y me hizo reflexionar mucho eso. Y Pablo justamente era apoyado por este pensamiento. Él sabía que todas esas circunstancias adversas eran, como vos dijiste, David, parte de las metas del proyecto de Dios para su plan total, y lo que él iba a lograr a través de la vida de Pablo. Y Pablo, sin nombrarlo directamente en estos versículos, él confiaba, Dios está en control. Y en lugar de estar quejándose por esa circunstancia, o diciendo ¿por qué esto a mí?, o siempre me pasa a mí estas cosas, vieron que muchas veces utilizamos autocompasión con nosotros y caemos en ese pecado y en una mente negativa, pesimista, como podríamos estar pensando hoy, David. ¿Por qué otra vez Argentina? ¿Por qué otra vez la economía de vuelta? ¿Por qué otra vez tenemos que estar pensando en el dólar? ¿Por qué otra vez corriendo? ¿Por qué otra vez peligra mi trabajo? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué el otro? Pensar o cambiar el pensamiento y decir, Dios está en control. Es parte de su proyecto. Me encomiendo en sus manos. Y como decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en esta circunstancia que me es adversa, que no sé cómo voy a salir, porque no tenemos la bola de cristal. No sé, o vos sabés, David, mañana cuánto va a estar el dólar. No lo sé, el pero lunes, seguramente va a fin de aumentar. año, ¿quién puede saberlo? Pero, queridos, pensemos, Dios está en control. Y toda esta circunstancia adversa que está pasando este país nos va a llevar a lo que Dios ya tiene proyectado y programado, que va a ser para nuestro bien. Y de lo contrario podemos ser presos de la envidia también, cuando no participamos de este principio del contentamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el salmista estuvo a punto de caer en la envidia. Mirá cómo lo dice en el Salmo 73, versículo 2 y 3. En cuanto a mí, sus palabras con puño y letra, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Cómo fue esto entonces? Bueno, por poco resbalaron mis pies, agrega. Estuvo a punto de deslizarse, estuvo a punto de resbalar, estuvo a punto de caer en la envidia. ¿Por qué? Porque tuve envidia
de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando uno no recibe el salario que creemos que merecemos, cuando uno no consigue el trabajo tan añorado, soñado, cuando las metas no se cumplen tampoco, cuando parece que a todo el mundo le va bien y el único que se desmoronan sus planes, sus propósitos, sus sueños, sus proyectos es a mí, podemos ser presos de la envidia también. Tal cual. Y bueno, ver la prosperidad de los otros, ver que aún al impío que le va mal, a la persona que hace las cosas a través de lo negro, de la corrupción, del lavado del dinero, de la maldad, de la mentira, porque hay muchos que consiguen dinero de esa forma inadecuada. Hoy daban en la televisión acerca de uno de nuestros funcionarios, los dólares que tenía en una de sus cuentas, varios millones de dólares, y uno dice, ¿por qué no podría tener un poquitito? ¿No? Es medio como que te agarra una envidia. Y finalmente es el dinero del pueblo también, ¿no? Así que podemos caer en esa envidia. Pero, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo vencer eso? Bueno, tenemos que tener una manera adecuada de pensar, una teología correcta, una mirada adecuada de la sabiduría de Dios. Y justamente él estuvo a punto de caer en salmista, pero pudo superar la envidia cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, que para superar la envidia, lo que tuvo que hacer es entrar al santuario, tener un conocimiento más profundo de Dios, en este caso como estamos desarrollando de la sabiduría de Dios, y ver que el fin de las personas que están lejos de Dios es un fin de muerte, y que necesitamos todos los seres humanos la misericordia de Dios. Y Pablo también nos deja en una de sus cartas en Filipenses, inspirado por el Espíritu Santo, estos versículos tan preciosos que en este momento creo que nos van a ayudar muchísimo y que es el remedio para la preocupación. Filipenses capítulo 4. Le recomiendo que lo pueda aprender de memoria. Desde el versículo 6, si se anima a estudiarlo, hasta el 9. Ahí está Susana Lauzzi, seguro que ya lo sabe. También le agradecemos a ella que siempre ora por nosotros y estudia de memoria tanto la palabra de Dios. Dice Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos o preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, oren, pídanle a Dios, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La oración es el remedio adecuado de la palabra de Dios. Una oración que tiene que tener un condimento muy especial, que es la adoración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? Con acciones de gracias, con acciones de ruego, es decir, entrando a la presencia de Dios, recordando los beneficios de la cruz, recordando que Dios es bueno, ha sido misericordioso. Cuando nos vemos presos de estas circunstancias, tenemos que echar un vistazo panorámico a nuestro pasado y ver a Dios entretejiendo cada uno de estos momentos, siendo misericordioso, ayudándonos, proveyendo en los momentos de necesidad, respondiendo a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado por algo particular y vemos justamente a Dios obrando en esto? Así que una interpretación correcta de estos hechos nos van a ayudar a ver la sabiduría de Dios y a no quejarnos y no ser presos de la preocupación. Es por eso que leías al ver ahí, decía, en esto pensad, en todo lo justo, en lo amable, en lo bueno, en lo verdadero, en lo que es de buen nombre. Y una persona ha dicho, el doctor Martin Lloyd-Jones, ha dicho que en esto consiste nuestra victoria. ¿En qué?
en que Dios nos lleva por encima de las circunstancias y nos hace triunfar a pesar de ellas. Dios nos lleva por encima de estas circunstancias y nos lleva a triunfar por encima de todas ellas. Y ya dándole un cierre a este programa, pensamos en que Dios es infinitamente sabio. Es sabio porque escoge las mejores metas para alcanzar sus mejores fines, propósitos, resultados, y lo vemos en la vida de los que confiamos en el Señor. Para los que confiamos en el Señor, esto es una nueva oportunidad para ver que Dios está obrando en las circunstancias, que Dios, en estas circunstancias que estamos atravesando, Dios está trabajando, tiene propósitos para cambiar nuestro corazón, para bendecir a las personas que nos rodean, para ser de influencia a otros, así que tenemos que confiar más y más en Dios. El Hijo de Dios, el cristiano, tiene una gran ventaja, porque Dios nos revela su sabiduría a través de su Santo Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el último versículo, el 16 de este capítulo, termina, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La sabiduría de Dios. Dios siempre escoge las mejores metas para alcanzar los mejores resultados. Y esto es una verdad consoladora. Esto es una verdad que cambia nuestro corazón, que produce confianza en Dios, que nos ayuda a ascender y ver las cosas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva celestial y eterna. Dios está formando a Cristo en nosotros, y que las personas también que nos escuchan del otro lado, que no han confiado en Cristo, no pueden disfrutar de la sabiduría de Dios y no pueden ver a Dios de esta manera, obrando en las circunstancias. Los invitamos a arrepentirse, a buscar al Señor. Somos de la IBG, en Intendente Pérez Quintana 1033, al servicio de la comunidad y de enseñar la palabra y todo el consejo de Dios. Así que de esta manera nos estamos despidiendo, iluminados por su palabra. Nos quedó pendiente la historia de José, de tarea, ¿no? No dio el tiempo. Allí también vemos la infinita sabiduría de Dios. Lo dejamos de tarea, invitamos a nuestros oyentes, que ahora serán lectores también de Génesis 37 al 45. Nos vamos entonces, iluminados por su palabra. Gracias por su compañía.